es una palabra sustanciosa, una palabra sólida. No es un mensaje solamente, es una enseñanza bíblica y fundamental, medular del cristianismo. No puede haber salvación sin entender este mensaje que voy a dar esta noche. Es imposible, porque la Biblia dice: ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? Pero ¿quién les predique qué? El mensaje de la cruz, el mensaje de la salvación. Pablo dijo a los corintios, filósofos, pensadores, paganos: cuando fui a ustedes no me fui con palabras elocuentes de humana sabiduría, sino con demostración de poder, para que su fe no esté fundamentada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Les prediqué a ustedes a Cristo y este crucificado, dice. Se limitó a darle el mensaje de salvación y que esta palabra haga lo que tenga que hacer en aquellos que Dios escoge. La expiación, la expiación, es la obra que Cristo hizo en la cruz, con su vida y con su muerte, para ganar la salvación de los seres humanos. Esa es la expiación, es una definición sencilla. Cuando alguien te pregunta ¿qué es la expiación?, porque figura en la Biblia en varias partes, le vas a decir: es la obra que Cristo hizo con su vida y su muerte, no solamente en la cruz, su vida, como vamos a ver, y su muerte para la salvación del ser humano. Ahora, ¿por qué motivo Dios envió a su Hijo al mundo? ¿Por qué motivo Dios envió a su Hijo a la tierra a vivir una vida y a morir por los pecados de la humanidad? Para entender esto, tenemos que conocer el carácter de Dios. Y la Biblia dice que Dios es amor, no que tiene amor, Él es amor. Y también la Biblia dice que Dios es justo. Entonces podemos ver, por ejemplo, en el versículo clave de la Biblia, el versículo que lo resume todo, Juan 3:16, conocido como el corazón de la Biblia. Si alguien no sabe o viene por primera vez, puede abrir en Juan 3:16 y vamos a leer, aunque yo ya lo sé de memoria, un versículo en el cual nos da a entender claramente el motivo por el cual Dios envió a su Hijo al mundo. ¿Para qué envió a su Hijo al mundo? Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ahí está claramente expresado uno de los motivos por el cual el Señor envió a su Hijo, porque Él amó al mundo. Y el segundo versículo es Romanos 3:25. Esta es la palabra que tienen que predicar los evangelistas, los misioneros, los pastores al mundo entero. Esta es la palabra de salvación. Romanos 3:25. Sin este mensaje no hay salvación. La salvación tiene que ser en base a la promesa y a la palabra de Dios. Romanos 3:25 dice, y voy explicando: a quien Dios puso como propiciación, expiación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Ahí está. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, está hablando de Cristo, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por un lado, Dios nos salva porque nos ama, pero por otro, Él es justo. Y la paga del pecado, la Biblia dice, es muerte. El que las hace las paga, y con Dios es así, en serio. Y Él no podía acercarnos a la comunión con Dios sin pagar esa culpa. El ejemplo ya es clásico. Viene un reo, un delincuente, frente a un juez justo. Un juez que su fama corre por toda la ciudad y el país diciendo: este es un juez justo. No es severo, no es ni severo, no es ni contemplativo, es justo. Esa es la fama que tiene este juez. Pero al ver al hombre que mató, robó y hizo otras cosas malas, el juez le dice: me caíste bien, te amo y te libero. Pregunto, ¿hay justicia en eso? No hay justicia. ¿Hay amor? Sí, ¿por qué no? Pero no hay justicia. Es así como el Señor debe conciliar su amor y su justicia. Esto que voy a explicar hoy apenas la punta del iceberg. Lo voy a hacer de una manera sencilla para que lo entiendan aún los que han venido por primera vez. Pero el conocimiento de esta verdad bíblica tiene que ser profundizada y tiene que ser entendida de una manera medular. Entonces el juez, que se dice ser justo, perdona totalmente al culpable por amor, no lo hace justo. Porque no es justo liberar a un criminal
sin que pague su culpa. Es por eso que Dios o Cristo tiene no solamente que vivir una vida digna, sino que tiene que pagar la culpa que recae sobre el hombre. Ahí nomás en Romanos 3:26 el siguiente versículo dice: con la mira de manifestar en su tiempo su justicia, perdón, en este tiempo su justicia. Con la mira de manifestar, el contexto decía que Cristo envió, Dios envió a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Y dice el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Por esto el amor y la justicia de Dios fueron la suprema causa de la expiación. Ahora, ¿qué tan necesario es la expiación para la salvación del hombre? Una pregunta que podríamos hacernos es esta, y es muy interesante. ¿Habría alguna otra manera de que Dios salvara a los seres humanos sin tener que enviar a Cristo como sustituto? En primer lugar, tenemos que entender que en un cierto sentido no es necesario. ¿En qué sentido no es necesario? En que Dios sencillamente podía haber dejado al hombre en su pecado después de haber caído y dejar que viva una vida hasta que muera como consecuencia del pecado y condenarlo como culpable de sus pecados. Esto Dios lo hizo con los ángeles. Una tercera parte de los ángeles pecaron, y en 2 de Pedro 2:4 dice claramente que estos ángeles no tuvieron oportunidad de arrepentimiento. Ellos se rebelaron contra Dios, conociéndole a Dios y conociendo el carácter de Dios, y optaron por unirse a la rebelión de Luzbel, y el Señor lo encerró en prisión de oscuridad hasta el día del juicio para lanzarlo al infierno. El Señor no tenía por qué redimirle a estos ángeles, ni tampoco no tenía por qué redimirnos a nosotros si Él así lo hubiera querido, porque Él es soberano. Ya tenemos un antecedente entonces de que Dios no necesariamente se ve obligado a salvar a nadie, pero hizo eso con el hombre. Al hombre le dio la oportunidad que no a los ángeles. El problema es que los ángeles le veían cara a cara. Ellos sabían quién era Dios, ellos le conocían a Dios, conocían su carácter, y de voluntad propia y libre albedrío decidieron unirse a Luzbel. ¿Y qué con nosotros, pastor? Nosotros no le vimos a Dios. Bueno, es cierto, pero también somos responsables de nuestra maldad. Todos los hombres somos pecadores. Nadie puede decir yo no entendía, no sé, que sea una persona con problemas mentales, no va a poder decir yo soy inocente de lo que hice. Todos sabemos lo que hacemos aún desde nuestra más tierna infancia, ¿verdad? Pueden probar con los niños pequeños. Si vos le decís a alguien, esto no toques, se va y toca y rompe. Vos le preguntás, ¿quién rompió esto? Y te va capaz que señalar el hermanito, todavía no sabe hablar. Él te va a decir. Y va a ligar el otro y él se va a callar. Tal vez después, por su conciencia, dice, papá o mamá, yo te mentí. Por ahí, en una de esas. Si no, da vuelta a la página y continúa. Desde chiquitito. No solamente es pecador aquel que comete pecados aberrantes, como matar, robar, o pecados morales que son tan vergonzosos, sino que todos pecamos voluntariamente. Mentimos, envidiamos. Por ejemplo, un defecto que yo tengo, no sé si ustedes lo tendrán, hablar mal de la gente. Increíble. Yo sé que ustedes me miran con sorpresa, sé que en ustedes no está eso y dicen, ¿cómo puede ser que este tipo hable mal de la gente? Pero me ocurre, hablo mal, ¿verdad? Pero claro, siempre hablo con justicia, ¿verdad? Sabiendo bien. Cuando otro habla mal de mí, habla por hablar, eso sí. Pero cuando yo hablo, por lo general yo sé lo que digo, soy justo. Pero cuando hablan de mí son chismosos, mal hablados, etcétera, etcétera. Eso es un pecado gravísimo delante de Dios. Y lo hacemos sabiendo. Y somos hipócritas, ¿sí o no? Algunos llegan al punto de estar hablando acá mientras viene la víctima. Y cuando ya le puede escuchar a la víctima, ahí para hablar y le dice, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sabemos que está mal. Y desde ahí hasta, no sé, matar personas, por decirte. Todos somos pecadores y nadie puede decir yo no he pecado, yo no he hecho nada malo. Sí, lo somos. Somos rebeldes a Dios, somos injustos por voluntad propia, por responsabilidad humana. Somos responsables de nuestros actos. Y créanme que la gente hace muchas cosas peores que solamente hablar mal de otro. Así que tenemos responsabilidad. Pero una vez que Dios en su amor, por su propio amor,
Dios no se vio obligado a nada. Algunos te dicen, Dios nos salvó porque nos necesita. Él no necesita de nada ni de nadie. Antes de que existiera siquiera el universo, en la nada, Él ya era suficiente en sí mismo. Él no necesita de nada ni de nadie, si no, no sería Dios. Él nos creó para su propia gloria. Él tenía un plan perfecto y Él sabía todo lo que iba a ocurrir. Él permitió todo lo que permitió y lo que va a permitir. Y Él tiene un plan para su gloria. La salvación misma ni siquiera es para el hombre. En cierto sentido, el hombre es secundario. Lo primario es para la gloria de Dios. Eso está en la Biblia, hay que leerlo más profundamente. Pero quiero nomás enfocarte bien, porque la Biblia es cristocéntrica. La Biblia no es el hombre el centro de la Biblia. La Biblia está totalmente centrada en Dios y en su gloria. El hombre es un participante por gracia de sus favores. Ese es nuestro lugar en la palabra de Dios. Dios entonces en su amor dijo y decidió salvar a los seres humanos. Y ya no había otra opción. En ese momento, cuando Él decide salvar al hombre, ya no había otra opción que no fuera por el sacrificio de su Hijo. Por tanto, la expiación no era una absoluta necesidad en cuanto a que Dios no estaba obligado a salvarnos. Pero una vez que Él decidió hacerlo, ya no había otro camino, ya no había otra opción. Era la única y la absoluta necesidad. A través de Cristo, no hay otra forma. Y lo voy a explicar. Por ejemplo, en el monte Getsemaní, antes de ser entregado, Él ora de una manera muy peculiar. Mateo 26, 39, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 26, 39. Bueno, del 36 te puedo leer. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Acá hay algo muy interesante. Él estaba solo cuando hizo esta oración. Estaba a una distancia, un tiro de piedra, dice, 80 metros. Encima sus tres únicos testigos se quedaron dormidos las 3 veces. Entonces, ¿quién escuchó esto para que quede registrado en la palabra de Dios? Ahí es donde se cumple lo que Jesús le dijo a sus discípulos, a los apóstoles y solamente a ellos, que el Espíritu Santo pondría en ellos todo lo que habrían de escribir. Esto es un testimonio del Espíritu Santo, porque era el Espíritu de Dios que estaba en ese lugar viéndole al Hijo. Y evidentemente para él era muy importante que quede registrado estas palabras, porque aquí encierra una profundidad muy grande. Jesús se ve su humanidad temiendo y angustiado y dice: Señor, si fuera posible, pasa de mí este sacrificio, esta copa, que yo no tenga que morir, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Y aquí podemos ver dos cosas fundamentales. Primer lugar, no había otra opción. Y segundo lugar, era la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre prevalece. Por eso dice: más no se haga mi voluntad sino la tuya. Y murió, fue a la cruz. Significa que era la voluntad perfecta y absoluta de Dios, en su justicia, que Jesús pague la culpa de aquellos que Él iba a rescatar de la perdición. Quiero leerles Lucas 24, 25 al 26. Le pido al Espíritu que abra nuestro entendimiento, porque a veces uno explica tan claramente, pero aún así hay una lucha espiritual o mental, y nos puede entender algunas personas, pero yo sé que el Señor va a hacer algo en el corazón de muchos esta noche. Lucas 24, 25. Su palabra nunca vuelve vacía. A mí una vez hace unos años me preguntaron unos jóvenes, como que ¿cuál es tu secreto cuando predicas, pastor? Para que la gente sea tocada, para que la gente no se olvide, para que la gente quiera volver a escuchar. ¿Cuál es el secreto? Y yo les dije:
siempre que prediquen, centren a Cristo en su predicación. Aunque hablen de David, aunque hablen de Salomón, aunque hablen de Adán y Eva, aunque hablen de Pablo, Pedro, pregúntense, ¿cómo me lleva esto a Cristo? Porque Cristo es la palabra de Dios hecha carne. Él está en todo, desde Génesis a Apocalipsis aún más. Entonces, vos si llenas tu mensaje de Cristo, siempre va a pasar algo a favor del que te escucha. Es por eso que damos con fuerza la palabra, Cristo, el centro del Evangelio, el centro de mi vida es Jesús, cantamos recién. El centro de todo es Jesús. Lucas 24:25 dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Esto aconteció cuando Jesús resucita y va y encuentra a 2 discípulos suyos caminando hacia Emaús, una ciudad cercana a Jerusalén. Y el Señor Jesús se acerca a él y acá ocurre algo sobrenatural. Porque estos 2 conocían a Cristo 3 años y medio ya, comieron con él, pero Jesús dice que camina y le pregunta: ¿qué es lo que les pasa a ustedes 2? Están tristes. Esto pasó 3 días después de la muerte de Cristo. Y le dijeron: forastero o extranjero, extraño, vos que sos, vos no sabés todo lo que pasó en Jerusalén hace 3 días. Vos no tenés Facebook, Twitter, no ves la tele, no escuchás radio. ¿Cómo vos no te enteraste de lo que pasó? Fue viral lo de Cristo. Todo el mundo compartió. Él murió, el profeta, el que decía ser el Mesías. Y muchos no le creyeron. Pero nosotros éramos sus discípulos y Él nos prometió varias veces y nos dijo: esto es necesario que ocurra y que sea el tercer día y yo resucito. Y todavía, y ya hoy el tercer día y no pasó nada. Ahí el Señor ya se enoja y le dice: qué duro que son ustedes, Dios mío. O habrá dicho: yo mío. Pero de verdad, qué duro que son, insensatos y tardos de corazón para creer todo. Y ahí dice: era necesario. ¿Dónde era necesario? La Biblia, en el Antiguo Testamento, ya decía que era necesario que el Cristo muere y resucite, aunque nadie lo entendió. Y ahí podemos ver el motivo por el cual ellos no le veían a Jesús. O sea que al Cristo, que era Él el que hablaba. En el versículo 45, entonces, después de que el Señor le habló su palabra de Génesis hasta Malaquías y les contó todas las cosas, porque ahí se fueron caminando hasta la noche hablando del Señor, de la palabra. En el versículo 46 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Quién le abrió el entendimiento? El Señor. Una vez un misionero contó un testimonio impactante. Yo ya lo he contado acá, pero lo voy a contar de vuelta. Dice que este hombre estaba en un lugar, creo que en Canadá, en alguna zona de ese país, predicando en una pequeña iglesia, no más de 100 sillas y tal vez 20 personas. En medio de la prédica, en un día de mucho frío y nieve, se abre la puerta a aquellos pequeños templos y entra un hombre y dice el predicador: al verle, vi que era el rostro más triste que vi en mi vida. Y traía un sobre blanco en su mano. Se sienta en el último lugar y yo sigo predicando, pero él ni siquiera me miraba, su rostro estaba abajo. Entonces me di cuenta que Dios le enviaba a ese hombre por ahí esta palabra, ya que los demás eran creyentes, y dirigí toda mi predicación solamente hacia él. Y cuando terminé la prédica, le dije a ese hombre, me acerqué y le dije: ¿qué dices a este mensaje que te di? Y él le miró y le dijo: yo vengo del norte. De pequeño mi madre fue a trabajar en un pequeño pueblo de leñadores. No hay nada, solamente se llega ahí en avión. No hay otra manera, llega en avioneta, no hay otra manera. Es un lugar, un paraje totalmente desértico. Y de pequeño mi mamá me hablaba de Dios y de Jesús. Y cuando ella murió, yo crecí entre esos leñadores y jamás ni me interesó más nada de Dios. Hasta que por un problema de salud vine a la ciudad, me hice unos análisis hace unos días y acá me dan el resultado. Tengo cáncer y me dieron 6 meses de vida. Y cuando salí del hospital choqueado, lo primero que vino a mi mente fue mi madre de pequeño hablándome de Cristo.
Y busqué la primera iglesia y entré. Y le dice el predicador, está bien, pero ¿qué decía el mensaje que di? Nada, dijo. Bueno, yo voy a postergar mi viaje, me voy a quedar a estudiar contigo la Biblia día y noche, hasta que vos entiendas el mensaje, y más aún si te dieron 6 meses de vida. Empezaron a estudiar la Biblia desde Génesis, la caída, Adán y Eva, porque él no sabía nada. Le llevaba por todas las escrituras, él mismo le hacía leer, le explicaba los sacrificios en el Antiguo Testamento que simbolizaba el Cordero, que su sangre era derramada, tenía que ser sin mancha. Toda la relación y todo lo que era el ejemplo de lo que era Cristo, le llevaba y le traía por toda la Biblia, le hacía leer. Y cada tanto le decía, ¿y qué dice esto? Nada. ¿Qué sentís? Nada. Sigamos leyendo, sigamos estudiando. Hasta que 15 días después dice que él estaba leyendo Juan capítulo 3, donde Nicodemo habla con Jesús. Y él estaba leyendo, ¿verdad? Había un hombre entre los fariseos llamado Nicodemo, este era un principal entre los sacerdotes, y leía, y después llegó un momento donde decía, porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que dio a su hijo, y 15 días, y le dice, sí, continúa leyendo, y dice, porque de tal manera amó Dios, se queda, continúa, le dice, un ratito, porque de tal, parece que se le estaba cayendo la ficha, porque de tal manera amó. Y ahí empieza a quebrarse. Y empieza a llorar. Soy salvo, Señor me ama. Soy salvo, soy salvo. Y se tiró en adoración y lloró. Y el predicador dijo, por fin. Por fin. La palabra le parió. 15 días de estudio bíblico. Hasta que él entienda. Dicen que ese hombre terminó muriendo pocos meses después. Tal vez Dios mismo propició todas esas circunstancias, no tal vez, seguro, para que ese hombre sea salvo, porque Dios le escogió y va a usar cualquier mecanismo para que sea salvo, porque hace Dios lo que Él quiere y lo que Él empieza termina. Así que hoy muchos estarán acá por circunstancias difíciles. A mí me dijo una vez un hombre, y solo contar, mira Emilio, en tu iglesia se dan solamente aquellos tipos que su esposa le pusieron los cuernos, que están deprimidos o que quebraron económicamente. Y yo le dije, sí, puede ser cierto. Le dije, pero mi pregunta es esta, ¿y vos qué haces acá todavía? ¿Por qué no viniste a mi iglesia? Los 3 ya te pasaron, le dije. Aún así todavía no doblás tu rodilla. Qué duro que sos. Entonces yo les quiero decir a hombres o mujeres que hayan venido acá por problemas de salud, por problema emocional, por lo que fuera, o se siente porque anhela algo más en su vida. El Señor propició tu circunstancia para doblegar tal vez tu orgullo y hoy puedas escuchar este mensaje de salvación. Que tus ojos puedan ver mucho más allá de mi persona, de este lugar físico, de algún prejuicio que puedas traer y puedas entender el mensaje que es el que estamos dando ahora. Amén, hermanos. Entonces, pero más allá de eso, mientras doy el mensaje, yo espero que el Señor haga también con alguien esto. Entonces, le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Requería y era necesario que el Mesías muera por los pecados de la humanidad. Fíjense lo que escribió el autor de Hebreos, capítulo 2, versículo 17. Hebreos 2, 17. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Escuchen, gente, vamos a analizar este versículo. Por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso. ¿A quién? ¿De quién habla? De Cristo. Cristo era Dios y Él tomó un cuerpo humano y Él pasó toda su vida, desde que se engendró hasta que partió y murió en la cruz. Él sufrió. Eso no lo vamos a poder explicar ahora. Él vivió una vida pura, perfecta, pero llena de sufrimiento. La Biblia misma dice en Isaías 53, varón de dolor experimentado en quebranto. Más de uno piensa que se refiere al hincha de algún club, pero de verdad acá está hablando de un hombre que sufrió toda su vida ininterrumpidamente. Él dijo, no tengo dónde reposar mi cabeza. Él fue, miren, sus hermanos no creían en él. Decían sus hermanos, dice, estaba fuera de sí. Le abandonaron sus amigos, murió desnudo en una cruz. Antes de eso era perseguido por la clase religiosa y la clase política de su tiempo. Su vida corría peligro, varias veces trató de ser apedreado. Solamente de su grupo de discípulos le seguía, y aunque le amaba a las multitudes,
cuando él habló de compromiso, se dieron vuelta y se fueron. Porque dice, yo les conozco, yo les doy de comer y por eso da gusto. Bien, los políticos saben eso, ¿eh? Vamos a tener una concentración política y voy a dar mi plataforma, papá. Si no hay vaca y asado, cerveza, no va a haber 10 personas al lado tuyo. Así es de fácil. Porque la gente se mueve por el estómago. De repente en la iglesia, reunión de hombres de oración. 10 te ponen, ok, voy a ver, voy a intentar. Seguido un asado de confraternidad. Brrr, se te llena el chat. Puedo, Dios me habló. Y ahí va. Por eso dijo Pablo, ustedes se mueven por su vientre. No usted, la gente se mueve por su vientre. No, es muy significativo esto. Es muy significativo. Entonces acá Jesús se tenía que hacer igual a nosotros para ser misericordioso. Y le voy a explicar cómo viene la mano acá. Vamos a suponer que un hombre cayó en adulterio. Fue la burla, casi perdió su familia, sufrió muchísimo y Dios le restauró y le levantó. Y después de un tiempo viene a la iglesia otro hombre en esa misma circunstancia, en adulterio. Al lado está un hermano que jamás cayó en adulterio. Ese no era su problema. Él era un hombre intachable. Y por lo general, el que fue restaurado de ese pecado le va a mirar con misericordia y amor a aquel que ha caído en lo que él cayó. ¿Sí o no? Y el que nunca cayó, a lo mejor dice, ¿cómo lo que es tan irresponsable, es inútil? Se cree, el muy, ¿verdad? Nos mira con gracia, quiere ocurrirnos. Pero sin embargo, aquel que pasó, con esto no digo que Jesús pecó, sino que Él se puso en nuestra misma condición de debilidad y venció. Él sufrió todas las tentaciones que vos y yo podemos sufrir, todas, y muchas más de las que vos y yo podemos sufrir, y las venció. Pero también dice que vino a ser sumo sacerdote. Voy a leer un poquito más, Hebreos 9:25. Hebreos 9:25. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Qué es esto? Para la gente que viene por primera vez. En el lugar santísimo, que era una habitación dentro del templo, estaba el arca del pacto que simbolizaba a Dios mismo, su pacto con Israel. Una vez al año el sacerdote tenía que entrar con la sangre del cordero a derramar en ese lugar como una expiación por los pecados del pueblo. Pero antes de hacer esa expiación, él tenía que hacer una expiación personal por sus propios pecados, para no entrar en pecado. Entonces él se expiaba, para sí mismo, matando un cordero, y luego por el pueblo. Este hombre entraba una vez al año en ese lugar, pero una vez al año, pero cada año volvía a entrar. ¿Por qué? Porque no era suficiente para limpiar el pecado de la humanidad. Es como que en este salón esté lleno el salón de hojarasca, llena, y alguien viene y barre 1 metro de la pared de punta a punta y deja ahí por un año. Ese segmento quedó limpio, pero la basura sigue. Y cada año vienen a empujar 1 metro más la basura, 1 metro más la basura, 1 metro más, hasta que llega un momento donde en aquel sector ya se acumuló tanta que está 3 metros sobre la pared. Y si uno se da la espalda a esto y mira, dice que limpio el salón, pero no está mirando la increíble cantidad de basura que está acumulada atrás de él. Cuando Cristo viene, lo que hace, no hace correr por un año más. Él quita, elimina definitivamente para la justicia de Dios todo pecado cometido por la persona redimida. Eso es lo que Él hace. Entonces vemos en Cristo un sumo sacerdote que entra una sola vez para siempre. Fíjense, el 26. De otra manera, si Él no era el Mesías, era necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, en el tiempo de Dios, se presentó una vez para siempre. Dicen que, ¿cómo repite? Para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Los hombres mataban un cordero, el inocente muriendo por el pecador. Pero Él, que era inocente en sí mismo, se entregó a sí mismo, no sangre ajena, la misma de Él. Ahora, vemos después en la teología que escribe Pablo, en las cartas de Pablo, de que por revelación, en el mismo libro de Hebreo también, que no sabemos quién escribió, pero es parte de la doctrina cristiana, de que le dijo, digamos, los apóstoles decían a los judíos: miren, nosotros milenariamente en el templo que existía, un templo, el templo de Jerusalén, sacrificamos animales por nuestros pecados. Bueno, le explicó, Cristo murió una sola vez para siempre. Ya no se puede más derramar sangre. ¿Por qué? Porque si derramamos más sangre, estamos diciendo que el sacrificio de Cristo no fue necesario.
eso sería una incredulidad que nos condenaría. Así que ustedes judíos que han creído, eso ya no tienen que hacer. No vayamos a ofrecer sacrificio de sangre en el templo. Ya Cristo lo hizo una vez para siempre. Ustedes griegos, paganos, gentiles, sus dioses también piden sacrificio. Esto es milenario. Matar corderos, machos cabríos, becerros, etcétera. Ya no lo hagan más, porque Cristo para una sola vez murió y nunca más. No es necesario. Y el Señor determinó esto, pero el pueblo de Israel no creyó. Aunque muchos creyeron, el pueblo en sí no creyó. El liderazgo religioso no creyó y siguieron sacrificando animales. De ahí que el Señor da una profecía que se cumple. Dice Él: ven este templo, no quedará piedra sobre piedra y no pasará esta generación para que todos vean. En el año 73 de nuestra era, 40 años, menos 40 años después de la muerte de Cristo, Dios en su soberanía envía al general Tito, un griego, y destruye el templo de Jerusalén. Y hasta hoy día, casi 2000 años después, el pueblo de Israel no puede más hacer sacrificio de carne, de sangre, porque necesitan el templo que ya no está construido. Y por el momento es imposible hacerlo porque está en la zona más conflictiva del mundo, que es ahí donde está el Domo de la Roca, una mezquita, la mezquita de Omar. Eso es imposible ahora mismo hacerlo. En alguna vez, en un tiempo profético, se levantará el templo y el anticristo querrá ofrecer nuevamente sacrificios. Pero ese tiempo espero que vos y yo ya no estemos más, porque va a estar fea la situación. No va a ser problema de inflación nomás lo que vamos a tener en esa época. Vamos a estar en el umbral del peor tiempo como nunca antes hubo, ni lo volverá a ver jamás, dijo Jesús. El cumplimiento de los tiempos. Entonces el Señor, ya que ellos no recibieron a Cristo, determinó que ese templo sea destruido. Porque ahí dijo Él: ¿cuál es el templo ahora? Nosotros somos el templo, el cuerpo de Cristo somos el templo, nuestro cuerpo. Por eso Él dijo: un enorme templo, y miró, Dios no habita en manos construidas por hombres. Este templo es santo porque vos y yo estamos. El día de mañana podemos ir a otro lugar y nos compran un conferencista para charla de colegio, universidad, y dejó de ser un templo. Porque nosotros somos los que santificamos un lugar. No es que el lugar nos santifica. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Esto es lo que yo digo al buen entendedor, pocas palabras. No sé que nosotros tenemos cosas santas. Nosotros somos los santos. Nosotros no dependemos de nada físico para poder buscar nuestra santidad. Dependemos del Espíritu de Dios y nosotros nos movemos en santidad. Nadie tiene que determinar si somos santos o no. Es la gloria de Dios sobre nuestras vidas lo que determina esa santidad. Jesús no solo tuvo que tener una vida perfecta, escuchen, sino también tuvo que sufrir castigo. Si hubiera vivido solo una vida perfecta, Él hubiera restituido nuestra posición como Adán y Eva antes de la caída, pues no hubiera quitado la culpa por el pecado. Pero como el Señor dice, la paga del pecado es muerte, alguien tiene que pagar la culpa. La Biblia dice: todo lo que el hombre siembra. Después venimos a Cristo y nos quejamos porque decimos: pastor, yo ahora soy cristiano y mira todo lo que me pasa, y son las consecuencias de tus pecados. Y Dios no me perdona, claro que te perdona. Y agradecerle que es bueno, porque apenas está permitiendo un 10-15% de todo lo que hiciste mal. La Biblia nos llama a asumir las consecuencias de nuestros pecados, porque cuando lo hicimos a sabiendas. Pablo, aunque era con una motivación correcta, pero verdadera pero incorrecta, verdadera en su motivación, creyendo que era celoso por Dios, empezó a perseguir cristianos, a meter en las cárceles, a perseguirles. Y cuando él se convierte, mandó a apedrear inclusive a Esteban, que fue el primer mártir. Él pasa 2/3 partes de su vida en la cárcel. Y Dios usa esa circunstancia para escribir las cartas que hoy estamos leyendo, que son la Biblia, que es la Biblia. Entonces, cuando vos estés pasando situaciones difíciles, pensá si son consecuencias. Y si son consecuencias, bancate. La Biblia dice: todo lo que uno siembra, cosecha. ¿Y por qué permitiría Dios que yo sufra consecuencias después de ser cristiano? Porque a lo mejor quiere tratar contigo. Porque Él quiere a lo mejor que tu arrepentimiento sea profundo. Porque Él quiere doblegar tu orgullo. Él quiere formar tu carácter. Porque todo lo que ocurre en nuestra vida, para los que creemos, todo ayuda bien para los que aman al Señor. Y el siguiente versículo dice: para que Cristo sea formado en nosotros, la imagen de Cristo. Eso es lo que hablamos en el retiro de hombres, ¿verdad? Nuestro matrimonio es la herramienta más eficaz que Dios inventó para formar el carácter de Cristo en nosotros. Nos casamos con una mujer imperfecta, nos casamos con un hombre imperfecto. Y en eso el Señor usa esa herramienta para poder formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Eso hemos aprendido. No nos casamos para ser felices o tener hijos. Claro, eso puede ocurrir,
Pero lo que nos casamos primariamente es para que Cristo se ha formado en mi vida y Dios usa la herramienta de mi cónyuge para formarme. Porque nos encantaría que nuestros cónyuges no sean tal vez como son en ciertas áreas, pero es lo que nos tocó. Es lo que nos tocó. Es lo que elegimos. Algunos con rebeldía. Y bueno, algunos dirán, pero Señor, pero pastor, pero mi cónyuge es una herramienta eficacísima para la mano del Señor. Y yo le digo, y vos tenés un ojo biónico también, ¿verdad? Para escoger, bueno, está bien, vos dijiste, ¿verdad? Y ahora tenés que formar el carácter de Cristo en tu vida. Y también tu cónyuge también. Y algunos miran, pastor, pero mi cónyuge no está. Uno de los hermanos que testificó ahí, su esposa vino una semana antes y me dijo, pastor, mi marido se vaya al retiro. Y después estamos orando, ayunando, yo y todos mis hijos para que él se vaya. Y se fue este varón. Y él pasó arrepentido, sin haber nunca venido a la iglesia. Habló, agradeció, se entregó al Señor y le pidió a Dios que su familia sea restaurada. Y ahí vimos su video y él está ahora acá en medio nuestro. Y ese es el resultado de la oración. Y mientras Dios trataba con él, también trata con su familia. Y hoy están en familia en este lugar escuchando la palabra de Dios. Así que todo ayuda bien a los que aman al Señor. Y tenemos que aprender a vivir una vida de dependencia a Dios y ser responsable de nuestros actos. Cuando vos aprendas a asumir las consecuencias de tus actos, entonces vos vas a ser más responsable, ¿verdad? Entonces desde chiquito tenemos que enseñar a nuestros hijos: el que las hace, papito, las paga. Te portaste mal, te voy a dar una oportunidad, te voy a dar dos, la tercera ya va a haber consecuencias, y consecuencias que duela, para que aprendas a que todo lo que uno hace mal, y entonces crece con el carácter de Cristo ya de pequeñño, asume su responsabilidad. Hoy en día en todas las consejerías de matrimonio le digo, ¿qué es el problema entre ustedes? Y él, pastor, y él, y ella, pastor, y ella, pastor. Espera un ratito, para aplaudir necesitamos dos manos. Según vos, el único culpable es él, y según vos, el único culpable es ella. Pero para aplaudir necesitamos dos manos. Acá algo ocurrió. Acá algo no está funcionando en pareja. Y algunos hombres me dijeron, pastor, yo entendí que Cristo debe ser formado. La Biblia dice, cuando lo maldecían no respondía con maldición. Y algunos hombres me dicen, yo entendí que mi mujer, a quien antes le pasaba por encima cuando me maltrataba, hoy ella todavía no cambió tanto, pastor, pero yo ya entendí. Y me han dicho, mira, llego a mi casa, está callada, y yo callo. Antes le saltaba encima, me callo. Me vienen versículos bíblicos donde el Señor me dice que entregaba al que juzga con justicia. Y yo, Señor, te ofrezco el sacrificio en mi silencio. Antes me plagueaba y gritaba, ahora voy a orar. Y no digo nada, el Espíritu tiene que hacer algo. Y mi esposa está viendo ese cambio y ella también se tranquilizó. Y después ocurrió algo increíble, un milagro, un muerto que resucita vino y me dijo, me di cuenta que te ofendí delante de tus hijos, yo te pido perdón. Un milagro que me pidió perdón. Y yo le dije, te perdono, te entiendo, yo también fallé muchas veces, yo asumo mi responsabilidad. Y ella dice, no, pero yo soy también la que fallé, y no, pero yo fui el primero, y no, y a veces se pelean por ver quién es el culpable. Pero ya cambió, pues, ¿entendés? Antes era ella y él, ahora cada uno es responsable de sus actos. Y cambian las cosas, ¿sí o no? Hay hombres que están siendo probados, yo dije, ¿verdad? Van a tener victoria, amén, dije el hombre. Y después me dice el martes uno, pastor, vos dijiste, vamos a tener victoria. Y ahí el lunes, ¿sabes qué me dijo mi esposa? Mi amor, vamos a plantear la posibilidad de que mamá, que es viuda y vive para un alquiler sola, venga a vivir a casa. Está sentado la víctima en este lugar. Y yo le dije, pero yo dije vas a tener victoria. ¿Y cuando viste un luchador de boxeo que ganó sin haber peleado primero? A lo mejor ahora empieza 12 rounds, pero vas a tener victoria, le digo yo. Pero vos no sabes lo que es mi suegra, ni quiero saber. Es tu responsabilidad. Gracias a ella tenés ahí alguien con quien disfrutar y la pasás muy bien también. Así que tenerla bien a tu suegra ahí. Abrir un grupo hogareño en tu casa, enseñarle la Biblia, orar por ella, si le suena, puedo orar por vos esta mañana. Despertate una horita antes y preparar el desayuno. Tenés que tener el carácter de Cristo. Y vamos a ver si tu suegra no va a ser tu primera oveja después. En serio le digo al hermano acá, fuerza. Miren, hermanos, Jesús tenía que sufrir también justicia.
no solamente tenía que ser un buen tipo, tenía que sufrir justicia. No solo ser obediente, sino que tenía que pagar la culpa para poder tener comunión eterna perfecta con Dios, sus hijos, nosotros los que hemos creído. Fíjense lo que Pablo dice en 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30. Estoy terminando ya, hermanos, porque vamos a participar en la Santa Cena. Dice la Biblia: más por Él, por Cristo, estáis vosotros, perdón, por Dios, más por Él, por Dios se refiere, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Jesús para nosotros es hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y vamos a explicar esto, mis hermanos. ¿Por qué dice que Cristo fue hecho sabiduría? El versículo 24 dice: más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Era el plan perfecto de Dios. Era el camino de salvación que Dios escogió antes del inicio de los tiempos. También es nuestra justicia, porque por medio de Él y de la fe en Él somos contados como justos delante de Dios. Él también es nuestra santificación. Y esto voy a explicar. La santificación viene en dos formas. Uno, posicionalmente. Es una posición. Vos sos hijo de Dios. Pero después la posición, que es cuando vos crees en Cristo, tenés que tener una posesión. Tenés que vivir la santidad. Algo tuyo. La posición es como el hijo de un rey. Vamos a suponer el rey de Inglaterra. Su hijo resultó ser un adicto, un vago, un borracho, un hombre que vive por la calle con harapos. Pero cuando camine por las calles de Londres, todos van a saber que es el hijo del rey. Tal vez trae vergüenza a su padre, tal vez no honra su investidura, pero él es el hijo del rey. Por más sucio y harapiento que esté, es el hijo del rey. Eso no se le puede quitar. Pero ese joven necesita posicionarse, no posesionarse, posesión de su investidura y vivir como un rey vive, como un príncipe vive. Prepararse para liderar, para servir a su pueblo, vivir dignamente, estudiar. ¿Me explico lo que les digo? Nosotros, hermanos, en un instante en que hemos creído, en ese instante somos salvos por la fe en Cristo. Ahí ocurre la regeneración que, bueno, he predicado el domingo a la mañana, pero no acá todavía, pero voy a predicarlo en un momento, donde Dios pone vida en nosotros. Fíjate, la Biblia dice: estamos muertos en delito y pecado. La Biblia dice: Dios le abrió el entendimiento. La Biblia dice: creyeron lo que estaban ordenados para la vida eterna. La Biblia dice que el Señor pone el querer y el hacer. La Biblia habla de que cuando nos va a salvar, Dios es el que toma la iniciativa. Nosotros no podemos hacer nada, estamos muertos. Pero después vemos que Él, en la santificación, dice, por ejemplo, a la iglesia en Apocalipsis: he aquí yo golpeo a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y tener una comunión con él. Uno no puede estar tocando la puerta en un panteón, nadie le va a abrir. Y dicen los muchachos: está más de balde que timbre panteón, lo te dice, ¿verdad? Porque nadie te va a abrir. Entonces el Señor, si dice: toco la puerta y llamo, no lo está haciendo a los inconversos, le está hablando a sus hijos que necesitan santificación. Tomen la iniciativa, abren la puerta, vos decidís. La Biblia dice que Pablo dijo: acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes. Háganlo ustedes, porque aunque la redención, perdón, la justificación es por obra y gracia de Dios, la santificación ya es una comunión mutua, es un equipo con Dios. Yo me santifico en Cristo, yo decido, ya tengo vida propia, ya puedo hacerlo, ya puedo tomar iniciativa, yo decido orar, yo decido santificarme. Y eso se puede ver porque cuando uno realmente es salvo, se ve la obra de Cristo en su vida. No sabemos en qué momento ocurre la salvación, en el sentido de que es un momento espiritual que no se ve físicamente, pero se ven los resultados. Y yo expliqué eso la otra vez. Empieza a amar la palabra, empieza a magnificar a Dios, empieza a glorificar a Dios, empieza a mirar el pecado de otra manera, empieza a tener una lucha interior, empieza a tener cargo de conciencia o convicción de justicia y de juicio, como dice la Biblia en Juan 16. Empieza a amar la Biblia, le gusta estudiar la Biblia, se quiere congregar. Está pasando algo en su corazón. Algunos a lo mejor no cambian como otros,
Pero no podemos saber el trato y el proceso de Dios con cada uno. No podemos saber. Hay gente que cambia de la noche a la mañana, hay gente que entra en un proceso, pero en algún momento se tiene que ver el fruto, el quebrantamiento por buscar la gloria de Dios. El mundano, aunque diga tener una religión, le importa un bledo la cosa de Dios. Nada no le importa. Peca sin problema, y más, no solamente peca, la Biblia dice se complace con los que los practican. Búscalo su yunta, ¿verdad? Una mujer de esta iglesia me dijo una vez: pastor, mi hijo es un vago, es un bandido, es un violento, se junta con todos los vagos del barrio. Entonces yo decidí mudarme de casa para que él deje esa yunta mala, son todos adictos. Y me fui a otro barrio. Volvió otra vez a juntarse con otros vagos, volvió otra vez a tener un mismo equipo de personas en el colegio. Señora, le dije yo, su hijo no es salvo, porque el salvo busca la comunión con otros hermanos. La Biblia, hay un dicho que dice: aves del mismo plumaje vuelan juntas. Capaz, señora, que hasta vos le hiciste un favor a tu barrio anterior quitándole a tu hijo, porque él era el problema a lo mejor. Capaz que él era el epicentro de toda la corrupción. Tu hijo no es salvo. Y yo le hablo al muchacho y le digo: papito, escucha bien, le explico, esto así, esto está así, la Biblia dice acá, mira lo que dice uno, porque él conoce la Biblia. No hay fruto en tu vida. Y te mira y dice: ¿qué decir? No entiende, está muerto. Entonces le digo: señora, yo no tengo tiempo, usted la tendrá, es su hijo. Dobla tu rodilla, mi querida, empezá a orar por tu hijo y empezá a enseñarle la palabra. No sé cuánto te va a tomar, pero tu hijo tiene que ser salvo. Él está aún muerto en delito. No es que no entiende, ¿verdad? Está en un descuido, ya su celular lo agarró. Yo le estaba hablando y así es. Y no solamente un joven, adulto, gente grande. Hay un hermano que hoy está acá firme en esta iglesia, que yo lo conozco hace muchos años, y que cuando yo le decía: vos sabés que hablaba de él de cosas y todo bien, ¿qué tal? Bien, Emilio, ¿y cómo te va? Pues yo soy su amigo, me decía: Emilio, ¿qué tal? Y de repente decía: vos sabés que Dios dice en la Biblia así. Se colgaba, me dejaba de mirar lejos. Sí. A los un minuto me decía: Emilio, vamos a otros temas. Cuando el Señor lo visitó, después de muchos años, su Biblia a full, hasta hoy día se congrega. Una vez yo le dije a él, hace muchos años que estábamos en Brasilia, le dije, porque una persona que está bien así económicamente, le dije: comprame una rifa, le dije yo, para los fondos, para ver la posibilidad de comprar un terreno cuando queríamos comprar el terreno Herrera. 100,000 nomás vale. ¿Sabe qué me dijo? No tengo plata, me dijo. ¿Qué? No tengo. Uno, le dije. No tengo. Bueno, yo me molesté. Oye, ese hombre de a millones pone para el ministerio. Claro que tenía. Era enemigo de Dios nomás, ese es el problema. Pues. Ahí mismo le decía: che, hay un asado y entre los perros van a ir unas Gigi. ¿Cuánto hay que poner? Sí. Entonces cada uno evalúese un poco. Tiene que haber algo en tu corazón. Tiene que haber una manifestación de la santificación de Dios en tu vida. Y el último, y acá termino, la redención. La redención habla del final de los tiempos, cuando seremos libres de este cuerpo caído. Este es un cuerpo caído, para algunos es literal, pero estoy hablando así espiritualmente. No. Y si no está caído hoy, te aseguro, mi rey, que va a estar caído mañana. Nadie es musculoso y churro toda su vida. Así que, pero no hablo de esa parte, hablo de la parte de nuestro corazón, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de cómo nos cuesta hacer bien las cosas, cómo nos cuesta, ¿verdad? Tenemos que luchar, tenemos que ayunar, orar para sujetar la carne, dice, ¿verdad? Eso va a acabarse en la redención de todas las cosas. Cuando tengamos un cuerpo glorificado, eso es en el futuro, en el tiempo de Dios, cuando Él restituya todas las cosas según su plan. Y acá podemos ver entonces en una hora todo el plan de salvación. El Señor nos salvó por amor y por justicia. El Señor nos salvó en el mismo instante que hemos creído, y Él propició eso en nosotros. Una vez que hemos sido santificados, a ver, ¿quién acá ya es salvo? Está vivo espiritualmente. ¿Quién? Gloria a Dios. Eso es lo que tiene esta iglesia. Siempre es mínimo 50% gente nueva
es evangelística esta iglesia. ¿Quiénes son salvos? Miren que no es porque algunos antes, no, yo sí levanto mi mano. No, es por tu obra. La Biblia dice, tampoco te voy a obligar. ¿Qué dice la Biblia? El Espíritu testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cada uno tiene que saber. Algunos sí que levanta así, le mira al costado y la que está a su lado. Y ahí ya es salvo. Vos tenés que saber. Esas personas, la Biblia dice que pueden acercarse confiadamente al trono de la gracia de Dios. El diablo te va a querer acusar, pero vos estás en proceso de construcción. Y hoy, mañana no sé. Ayer pasó, mañana no sé. Muchos dicen, y esta semana me esperan lucha, a mí también. Yo no sé mañana qué va a pasar conmigo, pero hoy me voy a acercar a ese trono de gracia. Hoy. Las personas que ya son hijas de Dios, hijos de Dios, van a pasar a recibir la comunión. El pan y el vino, símbolo del cuerpo y la sangre, pero espiritualmente el cuerpo y la sangre que nos va a dar fortaleza para caminar, un acto de fe. Y para aquel que por primera vez va a pasar tal vez, que no es un creyente comprometido con Dios, al comer el pan vas a decir, no es que vas a decir, es como decir, yo partí este pan por mis pecados, partí el cuerpo de Cristo. Y al tomar el vino, yo reconozco mis pecados y en este vino, aunque no es ese, ¿verdad? Pero en el Espíritu, limpia mi pecado. Yo no puedo juzgar tu corazón, hermano y hermana, no puedo. Algunos me dicen, no todos tienen que participar. Claro, la Biblia dice, examínese cada uno a sí mismo, ore, pero yo no puedo. Pero la Biblia advierte que si alguien pasa sin arrepentimiento, puede enfermar, morir incluso, retroceder, estancarse, ser atormentado, porque dice Dios será culpable del cuerpo y la sangre de Cristo. Pero algunos dirán, pastor, por eso yo no paso, porque no sé mañana ni yo no sé, hermano. Mañana capaz ya estamos en la presencia del Señor, no sé yo. O mañana parece que tengas lucha y victorias. Hoy es el momento. ¿Qué sentís ahora? Dios es un Dios de la hora, de ahora. ¿Qué sentís ahora? Yo quiero orar contigo y que vos también ores. Y que en este momento, cuando oremos todos, pasemos a aquellos que han entendido este mensaje. Han dicho, yo percibo y sé que Dios es, Cristo es el único camino. A lo mejor tuviste convicción de pecado, yo profeso una religión, pero la verdad que no tengo arrepentimiento. Entonces Dios está haciendo algo en tu corazón, porque un muerto no puede entender nada. Ahora, si alguien acá dice, me importa, hombre, todo lo que hablaste, una estupidez, perdí una hora de mi vida, te digo, no pasa, hermano, porque no pasó nada contigo. Vos estás muerto en delito y pecado. Estás muerto, estás lleno de orgullo, ensimismado, inflado, hinchado. Y cuando algo está hinchado, no es grande, no es fuerte, está enfermo. Y te hace ese hincha todo así, ¿verdad? Por una lesión que tuvo. No es grande ni fuerte, está enfermo. Y cuando el hombre en su espíritu está lleno de sí mismo, está enfermo. Por eso es que pasa lo que pasa, por eso es que ocurre lo que ocurre. El Señor tiene que humillarnos. Pero si vos estás humilde delante de Dios en este momento, vos sos parte de ese grupo de personas que Dios quiere bendecir. Yo quiero que oremos ahora un ratito, hermano.